La migración, interna y externa en México, ha sido una realidad durante mucho tiempo. Es un fenómeno que se ha estudiado desde varias perspectivas a lo largo de los años, y hasta ahora podemos decir que Tijuana es una de las ciudades que recibe más migrantes de todas partes. En este caso, se decidió abordar otro tema un poco más olvidado por los expertos, la apropiación de regionalismos, en el caso de los migrantes asentados en Tijuana. Antecedentes. El 11 de julio de 1889 nació Tijuana. Con base en los antecedentes históricos del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Cotuco 2018, esta ciudad pasó de ser una localidad de 245 habitantes a principios del siglo XX. Se ha convertido en la ciudad más transitada del mundo con una población flotante. En la década de los 40 y los 60 hubo un aumento exponencial en la ciudad debido a la Segunda Guerra Mundial y después, en los 80, hubo una nueva oleada de migración. Tijuana es una ciudad en la que alrededor el 5% de su población es nacida fuera del país. El porcentaje en el resto de México es menor al 1%. Esto hace que la ciudad sea más receptiva por lo extranjero, un rasgo que define a la ciudad e implica que el tijuanense tenga interés de conocer a los otros. Una oleada muy reciente de migración se dio en el 2016 con la llegada de personas provenientes de Haití. Se estima que actualmente hay más de 3,000 haitianos residiendo en Tijuana. Desde 2015 a 2020 llegaron a vivir en Baja California 211,416 personas provenientes del resto de las entidades del país. Marco metodológico. Objetivo general. Analizar la apropiación de la identidad lingüística de los migrantes asentados en Tijuana. Pregunta de investigación. ¿Cómo sucede la apropiación de la identidad lingüística de los migrantes asentados en Tijuana? Sujeto de estudio. Este capítulo presenta de manera teórica la instrumentación y la secuencia lógica en que se desarrolló la investigación. Tipo de investigación. Por la naturaleza de este documento de investigación, considerando las variables y objetivos que se persiguen, se emplea un método de propósito explicativo, enfoque mixto, de periodicidad longitudinal y de aplicación pura, con el propósito de conocer el instrumento más apropiado para la recolección de datos. Se realizó una encuesta. Población. En esta sección del documento de investigación se presenta el segmento poblacional que se encuestó para la recolección de datos. Universo o población. Para conocer el fenómeno de la apropiación lingüística, la encuesta se aplicó a personas que viven en Tijuana y que son originarias de otras ciudades. Muestra. El cálculo del tamaño de la muestra se hizo con la fórmula para poblaciones desconocidas. Método de muestreo. Para conocer la muestra a estudiar se utilizó la fórmula estadística para poblaciones infinitas. Dado que la confiabilidad se fijó en un 90%, el coeficiente Z es igual a 1.645 con respecto de las proporciones P, que es igual a 0.5, y Q, que es igual a 0.5. Para maximizar el tamaño de la muestra, sustituyendo los valores numéricos de la fórmula, obtuvimos que n es igual a 68. Con base en lo anterior, el tamaño de la muestra con las especificidades estadísticas se aplicarán 68 encuestas. Recopilación de datos. La recolección de datos se llevará a cabo durante abril y mayo del 2022. Procesamiento de datos. El procesamiento de datos se llevará a cabo a través de la plataforma de Excel. Instrumento. En esta sección se muestra la manera en que se constituyó el instrumento, contenido utilizado y perfil del encuestado. Descripción del instrumento. El instrumento lo constituyen 17 preguntas, conformado por 5 bloques. Las primeras 2 preguntas conforman el primer bloque y son principalmente para conocer el contexto de la persona, pues se les pregunta de dónde son originarios y cuánto tiempo han residido en Tijuana. El segundo bloque es de la pregunta 3 a la 6 y se enfoca en las dificultades de la persona encuestada al utilizar regionalismos. El tercer bloque es de la pregunta 7 a la 9. Durante este bloque, la persona selecciona los regionalismos que conoce dentro de una lista y después se les pregunta si conocen dichos términos y cómo los aprendieron. El cuarto bloque va de la pregunta 10 a la 15 y es para conocer la experiencia que han tenido usando esas palabras y se les pregunta si consideran que hablan como tijuanenses. El último bloque es para dar cierre. Constan las preguntas 16 y 17 y son un espacio para que las personas expresen qué les pareció la encuesta y de manera libre expresen su opinión. Resultados. Realizamos 15 preguntas a 68 personas de un mismo sector, migrantes asentados en Tijuana. Los temas que nos interesaban eran su lugar de origen, tiempo de residencia, discriminación, dificultades en comunicación, vocabulario y forma de hablar. Respecto al lugar de origen, Sinaloa es el estado de donde proviene una mayor cantidad de migrantes, pues 23.5% de los encuestados son originarios de ahí.
En segundo lugar está Puebla, con 11.8%, y Veracruz tiene el tercer lugar con 8.8%. 26.5% de los encuestados han vivido en la ciudad desde hace 10 a 18 años. 25% lleva de 0 a 9 años y el 20.6% lleva de 19 a 25 años. Respecto a la discriminación, solo el 26.5% de los encuestados considera que ha sufrido alguna situación de discriminación. Solo el 17.6% de las personas encuestadas sienten que han tenido dificultades para comunicarse con los tijuanenses. Hicimos una lista de 51 tijuanismos, de los cuales los más usados por los migrantes son carro, el otro lado, raite, curada. 92.6% de los encuestados conocen el significado de estos términos. El 47.1% los aprendió gracias a sus amigos. Al 32.4% de esta muestra le tomó de 1 a 3 semanas aprender estos regionalismos. Al 26.5% le tomó un año o más. Y al 20.6% les tomó de 1 a 4 meses. Para el 42.6% de los encuestados, es innecesario conocer los términos usados en Tijuana, mientras que para el 23.5% sí es importante. El 58.8% considera que ya habla como tijuanense y al 63.2% de los encuestados les han dicho que ya hablan como tijuanenses. Finalmente, al 58.8% no le interesa que exista un glosario con términos usados en Tijuana. Después de haber realizado una investigación sobre la apropiación de la identidad lingüística de los migrantes asentados en Tijuana, logramos obtener una idea de cómo es el proceso que se lleva a cabo para que los migrantes comiencen a reconocer y aprender las palabras que se utilizan en Tijuana. Llegamos a la conclusión final de que Tijuana tiene una identidad propia muy definida, formada esencialmente por sus regionalismos y los migrantes que deciden asentarse en la ciudad, que son mayormente influenciadas por la gente local con el objetivo de que logren aprender estos términos que representan la cultura inigualable de Tijuana.